Para la exploración clínica de cabeza y cuello se utilizan las 4 técnicas básicas de exploración: inspección, palpación, percusión y auscultación. Inspección y palpación son las más utilizadas en esta región, pues nos permite evaluar el tamaño, simetría, forma y anomalías. El palpamiento es el método de sentir con los dedos o manos durante la exploración física para determinar el tamaño, la consistencia, la textura, la localización y sensibilidad de un órgano o parte del cuerpo. El objetivo de la palpación es obtener la mayor cantidad de información clínica para analizarla, ordenarla, manejarla y conseguir con esto un diagnóstico más preciso y certero, para tener así la posibilidad de planear y realizar el tratamiento más adecuado. La palpación debe seguir a la inspección y completarla, no suscitarla. Colocar al paciente en posición cómoda, favorecer la relajación muscular de la región, evitar tensión emocional. La temperatura de las manos del explorador debe ser similar a la del paciente. Realizar maniobras según el objetivo a perseguir. Músculo macetero. Su origen es en el borde inferior y medial del arco cigomático y se inserta en el ángulo de la mandíbula, partes inferior y lateral de la rama mandibular. Su función es elevar la mandíbula, protruirla y ayuda al movimiento de lateralidad de la mandíbula. Hay que palparlo de arriba a abajo, ubicando su límite superior a nivel del borde inferior del arco cigomático. Se puede solicitar al paciente que apriete con firmeza sus dientes para palpar los límites. Este tiene una forma de rectángulo, con una ligera inclinación oblicua en sentido anteroposterior. Palpación intrabucal. Para el fascículo profundo, la palpación debe efectuarse mediante una maniobra combinada intrabucal y extrabucalmente, es decir, con el dedo pulgar por el lado externo de la boca y el dedo medio intrabucal en el vestíbulo bucal a la altura del carrillo. Músculo temporal. Origen: toda la fosa temporal a lo largo de la línea temporal inferior. Inserción: apófisis, coronoides. El músculo temporal se palpará por tercios. Primero, el tercio anterior, que se encuentra a la altura de la sien, donde se encuentran las fibras musculares en dirección vertical. Segundo, el tercio medio por encima del pabellón auricular, donde las fibras se encuentran en dirección oblicua. Tercero, el tercio posterior por detrás del pabellón auricular y hasta la base del apófisis mastoides, las fibras se encontrarán dirigidas en sentido horizontal. Cigomático mayor. Se origina del hueso cigomático que está anterior a la sutura cigomático-temporal. Se inserta en el ángulo de la boca. Acciones: eleva el ángulo de la boca superior y lateralmente. Músculo cigomático menor. Su origen es en el hueso cigomático anterior al músculo cigomático mayor. Se inserta lateral al labio superior. Su función es ayudar a elevar el labio superior. Buccinador. Origen: rafe pterigomandibular, bordes alveolares del maxilar y mandíbula. Inserción:
Algunas fibras se mezclan con el músculo orbicular de la boca y proporcionan origen para ese músculo. Algunas fibras se mezclan en los labios superior e inferior. Acciones. Ayuda a la masticación manteniendo el bolo alimenticio entre las mejillas y los dientes. Ayuda a la expulsión forzada del aire o crea una acción de succión. El músculo orbicular de la boca tiene dos orígenes. El origen óseo es en la línea media anterior del maxilar y la mandíbula, y el origen muscular en el ángulo de la boca, elevador del ángulo de la boca, depresor del ángulo de la boca, cigomático mayor y risorio. Este se inserta en la piel a lo largo de la boca. Su función es cerrar la boca, protruir los labios, arrugar los labios. Elevador del labio superior. Origen. Maxilar, superior al agujero infraorbitario a lo largo del borde inferior de la órbita. Inserción. Labio superior en la parte lateral. Acciones. Elevar el labio superior. El músculo risorio se origina en la fascia de revestimiento de la glándula parótida y se inserta en el ángulo de la boca. Este tiene como función mover el ángulo de la boca lateralmente. Depresor del labio inferior. Origen. Mandíbula, inferior al agujero mentoniano. Inserción. Las fibras se mezclan con el músculo orbicular de la boca y proporcionan origen para ese músculo. Acciones. Deprime el labio inferior. Músculo mentoniano se origina en la fosa incisiva de la mandíbula y se inserta en la piel del labio inferior. Su acción es protruir el labio inferior. Miloioideo. Origen. Línea miloioidea de la mandíbula. Inserción. Sus fascículos se dirigen hacia abajo y adentro hacia la línea media. Los posteriores en la cara anterior del hueso hioides. Los anteriores en el rafe aponeurótico central. Acciones. Eleva el hioides, eleva el suelo de la cavidad bucal. Digástrico, vientres anterior y posterior conectados por un tendón unido al hioides. Su origen es en la apófisis mastoides. Se inserta en la fosa digástrica de la mandíbula. Tiene como acción elevar el hioides, ayuda a descender y retraer la mandíbula. Genioideo. Origen. Espina mentoniana inferior. Inserción. Cuerpo del hioides. Acciones. Ayuda a mover el hioides y la lengua anteriormente. Pterigoideo interno, cabeza profunda, origen, cara medial de la lámina lateral de la pterigoides, inserción, cara medial de la rama y ángulo de la mandíbula. Cabeza superficial, origen, tuberosidad del maxilar, apófisis piramidal del palatino, inserción, cara medial de la rama y ángulo de la mandíbula. Acciones, eleva la mandíbula, protruye la mandíbula y hace movimiento de lateralidad. La palpación de sus fibras de inserción mandibular
puede ser realizada extraoralmente a nivel de la cara interna del ángulo mandibular o intraoralmente en dirección posterior al trígono retromolar mandibular. Pterigoideo externo. La cabeza superior se origina del ala mayor del esfenoides y la cresta infratemporal. Se inserta en el disco y cápsula articular de la articulación temporomandibular. La cabeza inferior se origina de la cara lateral de la lámina lateral de la pterigoides. Se inserta en la fosita pterigoidea en el cuello de la apófisis condilar de la mandíbula. Acciones: desciende la mandíbula, protruye la mandíbula y ayuda al movimiento de lateralidad. Tradicionalmente es palpado intraoralmente, ubicando el dedo en el vestíbulo bucal superior o maxilar en el área del tercer molar superior y empujándolo en una dirección superior, posterior y medial por detrás de la tuberosidad maxilar. Este procedimiento, no obstante, no palpa directamente el cuerpo del músculo, debido a que está localizado al menos 2 o 3 centímetros más profundo al sitio de la palpación. La palpación de esta manera aplicará también presión a fibras del músculo pterigoideo interno. Además, es importante afirmar que la palpación de esta zona también provoca sensibilidad a la presión aún en pacientes sanos. Recto posterior mayor de la cabeza. Se origina en la apófisis espinosa del axis. Se inserta en la línea nucal inferior en la porción lateral del hueso occipital. Acciones: extiende la cabeza, rota la cabeza hacia el lado homolateral. Esternocleidomastoideo. Origen: apófisis mastoides del hueso temporal y mitad lateral de la línea nucal superior del occipucio. Inserción: manubrio esternal en el tercio medial de la clavícula. Acción: flexión de la región inferior del cuello en las articulaciones espinales. Extensión de la cabeza y la región superior del cuello en las articulaciones espinales. Flexión lateral de la cabeza y cuello en las articulaciones espinales. Rotación contralateral de la cabeza y cuello en las articulaciones espinales y elevación del esternón y la clavícula. Pasos para la palpación: pedirle al paciente que levante la cabeza y el cuello de la camilla y buscar el esternocleidomastoideo. Se podría agregar resistencia con la mano de apoyo. A menudo no es necesario porque la elevación de la cabeza y el cuello contra la gravedad suele proporcionar una resistencia suficiente. Platisma. Origen: fascia de la parte superior del músculo pectoral mayor y deltoides. Inserción: borde inferior de la mandíbula, algunas fibras se mezclan con la piel del cuello y parte inferior de la cara. Acciones: arruga la piel del cuello y hace que las comisuras de la boca se muevan hacia abajo. Para palparlo se contraen las comisuras de la boca hacia abajo y la piel del cuello hacia arriba. Se palpa el curso del músculo sobre un área grande. Se agarra un poco de piel del cuello y se ala hasta que se sienta que una capa de tejido muscular escapa de los dedos. El tejido que se escapa es el platisma. Eleva, retrae. Para palparlo bajo contracción, se agarra el cuello de nuevo, luego se mueven las comisuras de la boca hacia abajo y la piel de su cuello hacia arriba. El músculo se contraerá para poder ver su recorrido. Incluso hasta su zona de inserción.
Trapecio, origen, fibras superiores, protuberancia occipital externa, línea nucal superior. Inserción, tercio externo del borde superior de la clavícula. Función, eleva, retrae y desciende la escápula. Para realizar su palpación nos ubicamos en su zona superior y tomamos su vientre muscular, y de esta forma se puede detallar su recorrido incluso hasta su zona de inserción. Esternoioideo. Origen: manubrio esternal. Inserción: cuerpo del hioides. Acciones: desciende el hioides. Para poder localizar este músculo debemos decirle al paciente que se mantenga en deglución de saliva. Ganglios linfáticos. Estructura en forma de frijol que forma parte del sistema inmunitario. Filtran las sustancias que se desplazan a través del líquido linfático. Contienen linfocitos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Se conectan entre sí mediante vasos linfáticos. Consideraciones: se utilizan los pulpejos de los dedos índice y medio, se palpan haciendo un movimiento de rotación de la piel contra los tejidos cercanos. El cuello se flexiona hacia la cadena que se explora para mejorar la palpación. Se explora de manera simétrica y comparativa. Descripción de hallazgos. Se evaluarán los tamaños, tanto largo como ancho, forma, delimitación, movilidad, consistencia y sensibilidad. Los ganglios dolorosos son un signo de inflamación. Los ganglios indurados o adheridos son un signo sugestivo de neoplasia. Los ganglios indurados, pequeños y móviles son un signo de infecciones crónicas. Primero, preauriculares. Se encuentran delante del tragus de la oreja. Segundo, retroauriculares o mastoideos. Se encuentran sobre la mastoides. Tercero, occipitales, suboccipitales o nucales, en la base del cráneo. Cuarto, ganglio tonsilar o amigdalino, en el ángulo de la mandíbula inferior. Quinto, submaxilar, a media distancia entre el ángulo mandibular inferior y el mentón. Sexto, submentonianos, en la línea media detrás de la punta del mentón. Séptimo, cadena cervical superficial, sobre el músculo esternocleidomastoideo. Octavo, cadena cervical posterior, anterior al músculo trapecio. Noveno, cadena cervical profunda, empotrada en el músculo esternocleidomastoideo. Es difícil de palpar. Para ello se engancha el pulgar y el índice alrededor del esternocleidomastoideo y después se palpa. Décimo, supraclaviculares, dentro del ángulo formado por el esternocleidomastoideo y la clavícula. Dato curioso: son comunes los pequeños ganglios linfáticos palpables. Los nódulos palpables con menos de 1 centímetro de ancho, delimitados, movibles y no dolorosos, a menudo se consideran benignos, pero tales hallazgos deben registrarse